favor me confirman si me escuchan o no. Habiliten el sonido. Aló. Bueno, qué pena, se presentó una dificultad de tipo logístico. Buenas tardes nuevamente para todos nuestros agricultores, para todos los proveedores de palmas del Cesar, para los funcionarios de Semipalma que también nos están acompañando, para mi gran amigo el doctor Félix Francisco Rueda, que también es un productor que no nos vende la fruta a nosotros, pero está muy interesado en los temas de fertilización. Quiero darle las gracias a todos ustedes por haber aceptado nuestra invitación a vincularse a este taller. La pandemia nos ha obligado a que empleemos otras herramientas diferentes a las que estábamos todos acostumbrados a trabajar de manera presencial y no podíamos ser inferiores a ese reto. Es el primer taller que vamos a hacer de esta manera. Muy seguramente vendrán otros y esto va a marcar un hito en la historia de la unidad de servicio al proveedor. El objetivo de este taller no es otro, sino que recordar un poquito, hacer reflexiones sobre la importancia de nutrir nuestros cultivos para lograr una palmicultura productiva y sostenible. Somos todos conscientes de que el tema de la fertilización es un tema álgido porque sabemos que es supremamente costoso fertilizar, que es tal vez de los costos que más pesa dentro de todo lo que tiene que ver con la producción del cultivo. Pero también debemos ser conscientes de que si no fertilizamos, si no nutrimos la planta, pues difícilmente ella va a darnos la producción que esperamos. Eso es igual que en todos nosotros, en los seres vivos, en los humanos. El que es ganadero, si no alimenta a su ganado, si no le da buena sal, si no le da buenas pasturas, pues nunca va a tener ganados buenos. Nosotros también igualmente, si nosotros no nos nutrimos bien, si no nos alimentamos bien, pues tampoco vamos a ser capaces de enfrentar todos los avatares que nos trae la vida. Igual le pasa a la planta y especialmente a la palma de aceite, gústenos o no, es un cultivo que demanda una buena cantidad de fertilizantes porque sus producciones así lo requieren. Entonces el objetivo hoy no es otro, sino que recordar y mostrarles a través de este taller lo importante que es fertilizar. En nombre de la gerencia, muchas gracias. El doctor Fabio se quería vincular a este taller, pero desafortunadamente se le presentó unos compromisos con Fedepalma, están armando presupuestos para el año entrante, entonces no nos pudo acompañar y está en otras actividades, pero les manda muchos saludos, que para un próximo taller con mucho gusto nos acompañará. Muchísimas gracias, Anderson, y damos por iniciado entonces nuestro taller hoy. Gracias a todos ustedes. Bueno, pero muy buenas tardes. Pues damos ya el bienvenida a todos. Entonces ya el ingeniero Edgar, el director de la unidad del servicio al proveedor, ya nos da la bienvenida, nos cuenta cuál es el objetivo hoy de la sesión del día de hoy. También recordarles que pueden hacer sus preguntas en la mano derecha, en la parte inferior. Ahí hay un chat, puede hacer todas sus preguntas, levantar la mano en este momento. Estaremos muy atentos a responder y a darle respuesta en lo posible a todas estas inquietudes y preguntas de parte de ustedes hacia nosotros. Claro está, pueden hacerlo ahí. En este momento estará atendiéndoles Nancy Milena, que ya la conocen ustedes todos. Ella estará al pendiente del chat y estará pues dando muchas dando respuestas a sus preguntas. Les pido que escriban porque pues no tenemos habilitado el sonido a ciertas personas nada más y solamente lo tendremos habilitado al final del ejercicio del día de hoy. Entonces, continuamos con nuestra siguiente parte de este taller y vamos a hacer una prueba de conocimientos. En todos ustedes donde están ubicados, en este momento se está realizando una prueba de conocimiento de manera manual y en este momento en el chat van a tener van a tener el link para que ustedes puedan acceder y hacer esta prueba de conocimientos. Por favor, le agradecemos que por favor dé clic en este link
y por favor lo puedan hacer en este momento. Hacer una prueba de conocimientos, ya lo encuentran en el chat del seminario, lo pueden hacer, accedan a la mano derecha, en la parte inferior, pueden acceder a este link y pueden responder estas preguntas de acuerdo a su conocimiento. Mientras que ustedes realizan este momento, vamos a colocar un momento un video para que ustedes vayan ambientándose en el tema de fertilizar si paga. Sí. Bueno, los invitamos para que entren a ese link que tienen ahí en el icono de chatear, para que contesten las preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuál cree que son los puntos claves para el éxito de una buena fertilización? A, fuente o todo tipo de fertilizante; dosis del fertilizante; C, momento oportuno; D, lugar de aplicación; E, todas las anteriores; F, ninguna de las anteriores. Entonces la idea es que ustedes leen cuál de esas letras sería donde se debe colocar. La segunda pregunta dice: ¿dónde aplicaría una fuente de oro en su cultivo? Marque la pregunta que considere correcta. Entonces ahí está también igualmente el dibujo y los diferentes sitios donde se debe colocar el boro. De acuerdo a eso, ustedes también contesten si es la A, si es la B, la C, la D o la E. Y la tercera pregunta dice: ¿cuáles considera usted que son los aspectos importantes para realizar un plan de fertilización? Análisis de suelos y de tejido foliar, la calidad técnica de sus asesores agronómicos, la edad del cultivo, el aspecto visual de las palmas en el lote, datos de la producción del año anterior y la proyección esperada del año, o todas las anteriores. También igual seleccionen una de esas y posteriormente opriman el botón que dice enviar, y ahí ustedes ya enviaron las respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, para contarles que tenemos varios lugares donde estamos haciendo este tipo de reuniones. Desde San Alberto Cesar tenemos un salón donde se está haciendo la transmisión en vivo en este momento de la capacitación y queremos presentarles con todas las normas de bioseguridad. Estamos transmitiendo la capacitación desde un salón con algunos productores que están llegando a San Alberto Cesar. Les invitamos a los que pues
conozcan y quieran asistir ahí, también en sábado, segundo piso, ahí están nuestros productores transmitiendo en vivo. Entonces, para dar continuidad, entonces vamos a continuar esta prueba de conocimientos que la daremos a conocer más adelante y vamos a continuar con nuestro siguiente punto. Vamos a despejar unos mitos y unas verdades en cuanto a los temas de fertilización. Estos mitos son los que tenemos nosotros y creemos que estamos en razón. Vamos a comprobar si estos mitos y estas realidades, estas verdades son ciertas y vamos a darle respuesta por un experto en el tema nutricional. Entonces también les invitamos que donde se encuentran ustedes en este momento va a llegarles también un link para que ustedes puedan dar respuestas también a estos mitos y miran y podamos observar si estamos equivocados o no. A través del chat en este momento ya van a observar el link donde pueden ver si pueden responder estos mitos y verdad. En este momento, en su parte derecha, en la parte inferior, pueden encontrar el link para que puedan responder estos mitos. Pero vamos a iniciar a ver los mitos, a ver todos estos mitos que pues tenemos para el día de hoy que vamos a dar respuesta con todos ustedes. El primer mito que queremos que ustedes vean y que ustedes respondan allá es el potasio. El potasio y el boro son los fertilizantes más importantes para la palma, para producir más fruto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esta afirmación? Esa es la respuesta que queremos que ustedes den a través del link y pongan si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta afirmación. Es el primer mito que quieran que ustedes todos respondan y en el transcurso de los minutos vamos a observar las respuestas de todos ustedes. Les invitamos a que usted haga este ejercicio y pueda usted ir respondiendo estos mitos. El segundo mito que van a encontrar es el que me dicen que si no fertilizo este año, mi producción será menos en los próximos años. ¿Esto es un mito o es una verdad? Les invitamos que también ustedes coloquen y den respuesta a este mito si están de acuerdo o en desacuerdo con este mito. Les repito, me dicen que si no fertilizo este año, mi producción será menos en los próximos años. ¿Estamos de acuerdo con este mito? ¿O será que en realidad es una afirmación? El siguiente mito o verdad que vamos a ver, entonces, que vamos a ver en este listado, es ¿para qué hacer un análisis foliar y de suelos si puedo fertilizar lo mismo del año pasado, ya que mi producción fue la misma? Entonces, ¿es un mito o es una verdad? ¿Para qué hacer un análisis foliar y de suelos si puedo fertilizar lo mismo del año pasado, ya que mi producción fue la misma? Le invitamos que también dé respuesta si está de acuerdo o en desacuerdo o en realidad es un mito o en realidad es una verdad. Y el último mito que van a encontrar, que queremos que usted responda, es si aplico la misma cantidad y tipo de fertilizantes de mi vecino, ¿logro los mismos resultados? ¿Es un mito o una verdad? Si aplico la misma cantidad y tipo de fertilizantes de mi vecino, ¿logro los mismos resultados? Bueno, estamos esperando sus respuestas y vamos a darle por el momento un minuto para que respondan allá donde se encuentran y podamos ver
pues todas las respuestas que ustedes en este momento están dando a estos mitos o de verdades. Bueno, mientras que algunos contestan en el chat, en el link, los que tengan algún grado de dificultad para poder acceder al link, lo pueden hacer en preguntas y respuestas. Ahí también nos los pueden escribir, lo que ustedes consideren, si es mito o es verdad, en cada una de las preguntas. Los invitamos a que contesten. Yo creo que esto es importantísimo, este tema de los mitos y las verdades, porque pues como en todo tipo de actividad, siempre se piensa que lo que se dice no es cierto o eso es cierto. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de poder aclarar todos esos mitos o esas verdades con respecto al tema de la nutrición en el cultivo de palma de aceite. Bueno, y ya comenzamos a recibir todas las respuestas de todos nuestros participantes. Hasta este momento vamos a 23 respuestas al primer mito, a los 4 mitos que acabamos de compartirles. Llevamos 25 respuestas, se sigue actualizando el tablero y dando respuesta a todos nuestros productores, todas las personas que nos acompañan. Llevamos 25 respuestas, 26 respuestas en este momento y sigue cambiando la gráfica en este momento. Entonces vamos a compartir las respuestas a este primer mito. Entonces el primer mito, el potasio y el boro son los fertilizantes más importantes para la palma. Para producir más fruto, estará 17 personas están de acuerdo con esta afirmación y 10 personas no están de acuerdo, no es cierto, sigue aumentando, 18 personas siguen de acuerdo con este mito y 10 personas no están de acuerdo que el potasio y el boro sean los fertilizantes más importantes para la palma para producir fruto. Pero, ¿quién nos podrá sacar de estas inquietudes? Vamos a oír al experto, a nuestro experto invitado que nos regaló la respuesta. Entonces vamos a oírlo. 3. Si bien el potasio y el boro son dos elementos muy importantes para la nutrición del cultivo, no son los únicos. Debemos tener en cuenta que hay otros nutrientes como el nitrógeno, el magnesio, el calcio y otros llamados micronutrientes que cumplen funciones importantes en la palma. Si solo aportamos potasio y boro a la palma, lo que vamos a hacer es crear desbalances y en lugar de tener mayor rendimientos, lo que puede llegar a suceder es que tengamos menor producción. Entonces hay que tener en cuenta que no son solamente esos dos, sino que hay otros que también son muy importantes. Bueno, como dice nuestro gran amigo y experto, el ingeniero Nolver Arias, es totalmente falso que el potasio y el boro sean los únicos nutrientes importantes para la palma. Todos los que él dijo y todos los que nuestros agricultores conocen en un plan de fertilización son importantes. ¿Y por qué? Porque como todo ser vivo, la palma necesita estar bien nutrida. Y para estar bien nutrida tiene que estar bien balanceada en la comida. Eso es igual que nosotros los seres humanos, como siempre yo lo digo. Nosotros necesitamos 3 golpes al día y en el desayuno necesitamos los huevitos, el pan, el caldito, el cafecito, el chocolate para la energía. Al almuerzo también necesitamos que la verdura, que el arroz, todo bien balanceadito. Si a nosotros a la hora del almuerzo nos dan solo yuca y papa, pues quedamos llenos, pero no quedamos bien alimentados. De tal manera que en la alimentación de todo ser vivo, todos los nutrientes son necesarios, unos más que otros, pero todos balanceados. Eso es lo más importante. Entonces, es totalmente falso que solo el boro y el potasio sean importantes para la palma. Así que, por favor, en los planes de fertilización, no se vayan solo con esos dos. Es preferible que ustedes
Echen de todo como en la canasta cuando nuestras señoras o nuestras abuelas o nuestras mamás van a hacer mercado, de todo un poquito. Bueno, ingeniero Edgar, qué bien. Estamos saliendo de estos mitos. No quiere decir que no nos podamos equivocar y ese es el ejercicio del día hoy, que podamos liberar, salirnos de este mito, ¿sí? Y poder ir acercándonos hacia esa verdad que pues el ingeniero Nolber y el ingeniero Edgar pues nos acaba de afirmar. Vamos, 31 respuestas en este momento de nuestros productores ubicados en los diferentes lugares de San Alberto, Candelia, y en nuestra plantación en Palma de Cesar estamos transmitiendo en vivo. Y en Bucaramanga, todos nuestros productores que están desde sus casas, desde sus hogares, oyéndonos en este evento de capacitación. En este momento tenemos 39 respuestas. Vamos para el segundo mito y vamos a mirar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Me dicen, el mito es, o la verdad es, me dicen que si no fertilizo este año, será menos los 2 años siguientes. 36 personas están de acuerdo con esta afirmación. 3 personas dicen, eso no es cierto, eso es mentira. Entonces vamos, 37 personas en este momento dicen que están de acuerdo que si no fertiliza este año, mi producción será menos en los 2 próximos o en los 2 siguientes años. Vamos a oír la respuesta de nuestro experto técnico. 2, 3. De acuerdo. No fertilizar, ¿qué significa esto en la planta? No fertilizar significa que la planta va a tomar de sus reservas para tratar de mantener la producción que tiene hoy en día. Si yo no fertilizo este año, lo que va a pasar es que muy posiblemente este año no note un cambio importante, pero en los años siguientes la producción va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque la palma está haciendo uso de lo que podríamos llamar su saldo mínimo de la cuenta. Es lo que la palma tiene de reserva en su estípulo. Por esta razón, la fertilización, la nutrición debe hacerse siempre de manera periódica para que la palma no tenga que recurrir a su saldo mínimo y esté siempre muy productiva. Bueno, importantísimo esto que nos acaba de compartir el ingeniero Nolber Arias de Cenipalma. Estamos totalmente de acuerdo con él. El suelo es una alcancía, pero desafortunadamente esa alcancía para la alta demanda de comida que tiene La Palma es muy poquita. De tal manera que esa alcancía siempre tenemos que tenerla lo más llena posible para que La Palma nunca se nos vaya a caer su producción. Entonces, de acuerdo con él, estamos totalmente de acuerdo con las 38 personas que dijeron que si no fertilizo, mi producción en los siguientes 2 años y en lo que viene, muy seguramente va a ser menor. Entonces, los invitamos a que eso no se nos vuelva una costumbre. Es importantísimo entender que si yo tengo un potencial de buena producción en mi cultivo y si quiero que eso se dé, tengo que ser consciente de que tengo que fertilizar y no me puedo escudar en el suelo, en esa alcancía que tiene La Palma para que ella sea quien responda. No, yo soy el que tengo que responder como productor, como agricultor. Hay que aprovechar la época en que está la bonanza de precios buenos. Este año ha sido un año muy bueno en precios. Históricamente creemos que ha sido de los mejores. Entonces es importante que fertilicemos todos los años. Es muy importante. Claro, ingeniero Edgar. Qué bien, qué bien. Y vamos a tocar el otro mito. ¿Para qué hacer un análisis foliar y de suelos si puedo fertilizar lo mismo del año pasado, ya que mi producción fue la misma? Entonces aquí viene ya otro mito, otra verdad que queremos sacar y queremos que nos den respuesta y saber si es verdad o no. Entonces tenemos 41 respuestas en este momento de nuestros productores. Agradecemos a todos los productores, a todas las personas que muy amablemente han respondido, porque ese es el ejercicio de un compartir de estos conocimientos y saber que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y ir cambiando estos conceptos. ¿Para qué hacer un análisis foliar y de suelo si puedo fertilizar lo mismo del año pasado, ya que mi producción fue la misma?
8 personas estuvieron de acuerdo y 33 personas no es cierto, están de desacuerdo con esta afirmación. Ya nuevamente se nos está actualizando la barra y 34 personas dicen no están de acuerdo. ¿Para qué hacer un análisis foliar y de suelo si puedo fertilizar lo mismo del año pasado, ya que mi producción fue la misma? Vamos a oír a nuestro experto técnico que fue invitado a responder a todos nuestros interrogantes y estos mitos y que nos saque de dudas. Vamos a consultarle al ingeniero Nolbert. Cuéntenos, ingeniero Nolbert. Los análisis foliares y de suelos son herramientas que usamos para saber en qué estado nutricional están nuestras plantas. Ese estado nutricional cambia con el tiempo, cambia con la producción, cambia con el clima, cambia con lo que le estamos aportando al cultivo. Por esta razón, si yo quiero saber en qué estado nutricional está mi cultivo, periódicamente debo estar tomando estas muestras, bien sean análisis foliares y análisis de suelo. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a estar nutriendo el cultivo sin saber lo que realmente necesita. Y lo que hacemos los agrónomos, en conjunto con los dueños de las plantaciones, es diseñar planes de manejo ajustados. Y para que sean ajustados, debemos necesariamente contar con los análisis foliares y de suelos, por lo menos los foliares, una vez al año. Bueno, importantísimo esto que nos acaba de contar el ingeniero Nolbert. Necesariamente, para elaborar un buen plan de nutrición balanceada para un cultivo en cualquiera de sus edades, desde el vivero hasta cuando la planta se muere, tenemos que tener esas dos herramientas muy valiosas, los análisis de suelos y los análisis de tejido foliar, porque son ellos quienes realmente, junto con la observación visual que hace el agricultor o que hacemos los técnicos en el campo, podemos hacer un plan de fertilización balanceado. Quiero aclarar que el tema de la nutrición en palma no es solo para los cultivos que están en producción, porque a veces se cree que es solamente yo tengo que fertilizar cuando la palma me empieza a producir. No, señores. Eso es como los bebés. Un bebé cuando está en el vientre de la madre está recibiendo el alimento de la mamá que le transmite a través de su organismo. Así le pasa a la palma. Toda la etapa de su vida va a requerir comida, desde cuando se siembra esa semillita allí en el vivero hasta cuando es erradicada para hacer una nueva renovación o por alguna enfermedad o un problema sanitario se muere. Pero la palma se tiene que fertilizar en todos los estados de su vida, igual que todo ser vivo. Entonces esas dos herramientas son fundamentales. Felicitar a todos los que contestaron acertadamente y a los que de pronto no han podido contestar, pues que esperamos que con estas aclaraciones puedan ya tener una mayor claridad en cuanto a la importancia de los análisis foliares y de suelos para nutrir balanceadamente la planta. Muchísimas gracias. Claro que sí, ingeniero Edgar, así es. No, qué bien, 42 respuestas tenemos al día, a este momento. Y vamos para nuestro último mito que vamos a resolver y que le preguntamos a todos nuestros productores a través del link. Si aplico la misma cantidad y tipo de fertilizantes de mi vecino, ¿logro los mismos resultados en producción? ¿Eso es un mito o una verdad? Entonces, 3 personas están de acuerdo con esta afirmación. Si aplico la misma cantidad y tipo de fertilizante de mi vecino, logro los mismos resultados en producción. 3 personas están de acuerdo y 39 personas están en desacuerdo con esta afirmación que estamos haciendo. Vamos a preguntarle a nuestro experto técnico, al ingeniero Nolbert, qué respuesta nos puede dar para que nos ayude a guiar un poco hacia dónde estaría el mito o cuál sería la verdad. Vamos, ingeniero Nolbert, ¿qué opina? Los suelos cambian, los cultivares cambian, los rendimientos cambian. Entonces, si eso cambia, yo no puedo estar tomando como recomendación las medidas nutricionales que está tomando mi vecino. Entonces, lo que le pasa al vecino, podemos tomarlo como experiencia, como referencia, más no como insumo principal para decidir qué le debemos aplicar sí o no a nuestro cultivo.
Es por esto que ¿quién mejor conoce el cultivo que el productor, que el que está en su plantación, para darle realmente lo que necesita? Importantísimo también esto que nos acaba de decir el ingeniero Nolber. Es totalmente cierto. Yo no me puedo guiar en un programa de fertilización en mi plantación, en mi finca, por los fertilizantes o las cantidades que aplique mi vecino. No, señores, hablábamos de la importancia de los análisis de suelos y de tejido foliar. Son muy diferentes, aún así yo tenga las mismas producciones porque son condiciones totalmente diferentes en cada una de las plantaciones y de las fincas. Eso es lo mismo que cuando uno va al médico. Yo no me puedo guiar por los resultados de los exámenes que le ordene el médico a mi vecino, que sé que vive donde yo vivo y se alimenta de pronto como yo me alimento, ¿no? Yo, si quiero saber qué es lo que yo tengo que tomar para cualquier problema, pues tengo que tomarme los exámenes que me ordene a mí el médico, no el vecino. Igual le pasa a la palma. Entonces, totalmente de acuerdo y gracias, ingeniero Nolber, por aclararnos este mito. Muy amable a todos los que 44 respuestas, de las cuales 40 dicen que no es cierto y 4 que están de acuerdo. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, en este momento tenemos varias personas atentas. Vamos a continuar con el siguiente paso, que son unos tips para una excelente nutrición. Queremos compartirles este video donde vamos a enfatizar sobre los tips que estamos recomendando desde la unidad del servicio al proveedor para que ustedes mejoren su fertilización y para que se convenzan que fertilizar sí paga. Entonces vamos a compartir estos tips que el equipo técnico de la unidad ha venido compartiéndolo a través de todo este año, a través de su asistencia técnica. IPNI, con su iniciativa 4R, te cuenta una historia. ¿Sabes que las 4R del manejo responsable de nutrientes ayudan a tener una palma aceitera grande, fuerte y productiva? Les presento a Pedro Palmicultor, quien desde hace mucho tiempo cultiva la palma aceitera, gracias a lo que le enseñó su padre, su propia experiencia y las capacitaciones que ha recibido. Él ha aprendido la mejor forma de lograr que sus palmas crezcan sanas, fuertes y así cumplir muchos de los sueños de su vida. Pero no siempre Pedro supo cómo hacer que sus cultivos crezcan de esta forma. Al inicio, todo para él era muy confuso, y lo que hacía era por lo que había visto y oído, pero no era suficiente. Con el tiempo, su cultivo empeoró. Sus plantas se amarillaron y empezó a perder dinero. Por esta razón, buscó la forma de superar este problema y recordó que un buen amigo suyo había recibido asesoría. Con estos consejos, él obtuvo muy buenos resultados con su cultivo de palma, así que Pedro visitó a un técnico buscando asesoría. El agrónomo lo recibió y le comentó que uno de los puntos clave para el éxito es el manejo adecuado de la fertilización. Le recomendó aplicar las 4R del IPNI y le explicó cómo funcionan. Se debe seleccionar la fuente adecuada, la que mejor funciona, en la dosis adecuada, la que realmente requiere la planta, aplicada en el momento o época adecuada y en el lugar adecuado para que la planta pueda absorber los nutrientes del fertilizante. Le explicó más detalladamente cada etapa de las 4R. La fuente o selección del fertilizante adecuado es muy importante porque no todo fertilizante es apto para todo tipo de suelo. Algunos dan mejores resultados que otros. Saber escoger el fertilizante que mejor trabaje es algo que beneficiará mucho a nuestras palmas. Así como no a todos nosotros nos gusta todo tipo de comida, ni nos agradará todos los sabores, de igual manera dependiendo del suelo. Las plantas tampoco pueden tomar todos los nutrientes. Si el suelo es ácido o alcalino, unos fertilizantes funcionan mejor que otros. Por ejemplo,
Al tener un suelo con deficiencia de nitrógeno, la solución sería aplicar fertilizante nitrogenado. Sin embargo, hay que tener en cuenta la condición del suelo para escoger el fertilizante apropiado. Si el suelo es ligeramente ácido, se debe aplicar fertilizante con nitrato de amonio. En el caso de que el suelo sea alcalino, el fertilizante debe tener sulfato de amonio. Si tenemos un suelo con adicional deficiencia de fósforo, debemos aplicar fertilizante con fosfato diamónico. Y en el caso de tener una adicional deficiencia de calcio, se debe aplicar fertilizante con nitrato de calcio. Como pueden observar, un solo problema, pero varias alternativas de productos dependiendo de las condiciones del suelo y clima. De ahí, la importancia de escoger correctamente el fertilizante ideal para nuestras plantitas. Pedro pensaba que solo aplicando nitrógeno a sus palmas iba a subir la producción de su plantación, pero el técnico le puso como ejemplo que eso sería como si solo comiera arroz todo el día y no comiera carne, verduras, frutas, etc. Así también es para la planta que necesita más que solo nitrógeno. Por esto hay que darle otros nutrientes como el fósforo, potasio, magnesio, calcio y boro, entre otros. Además hay que tomar muy en cuenta que la planta necesita nutrientes para formar sus partes y para tener altos rendimientos. Hojas, nitrógeno y magnesio. Fruta, potasio. Raíces y energía, fósforo. Estructura, calcio. Raíces y hojas, boro. Y un secreto que ya no es secreto: si se pone raquis y lo manejamos bien, sin amontonarlo en las coronas de las plantas, también le devolvemos potasio al suelo, además de otros nutrientes como magnesio y nitrógeno. El raquis también ayuda a controlar la sagalasa, que es la plaga que se come las raíces. Al usar raquis y manejar bien las podas, las dosis de fertilizante químico que debemos usar pueden ser menores. Pero ojo, para tener un rendimiento alto, siempre vamos a necesitar aplicar fertilizante. Una fuente bien seleccionada debe usarse en la cantidad o dosis adecuada, es decir, la cantidad justa de fertilizante que necesita la planta, ni más ni menos. No siempre funciona la frase que a más fertilizante, más cosecha. Por ejemplo, por más que demos de comer a una gallina, esta no va a crecer hasta el tamaño de un cóndor. Al mirar las dosis, debemos estar muy pendiente con los desbalances de calcio, magnesio y potasio. Se debe mantener un equilibrio entre estos nutrientes para evitar palmas con el problema del amarillamiento-secamiento. Pedro le preguntó al técnico, ¿cómo él iba a saber cuál era la dosis y fertilizante correcto? Y el técnico le dijo que para esto era indispensable realizar el análisis del suelo y el análisis de la hoja 9 o 17 según la edad del cultivo, que es el mejor indicativo para saber si estamos fertilizando adecuadamente nuestras palmas. Con esta información, y si nos fijamos una meta de producción, es decir, si sabemos cuánto queremos producir, entonces podemos tomar buenas decisiones en la fertilización. Y lo más importante, basadas en las necesidades reales de nuestro cultivo. El técnico de Ancupa también le dijo a Pedro que, a más de escoger el fertilizante adecuado en la dosis adecuada, también es importante aplicarlo en la época o momento adecuado. Es importante recordar que con buenas condiciones, la palma tiene producción todo el año. Por tanto, una fertilización adecuada nos debe dar nutrientes para todo el año también. Se debe aplicar el fertilizante al menos 3 veces al año, pero mirando las condiciones del clima. No se lo debe aplicar en épocas de fuerte lluvia o cuando el suelo está demasiado seco. El que se pierda el fertilizante es algo que no nos conviene, porque podríamos contaminar el agua y el aire cuando lo aplicamos mal. Debemos estar pendientes de las lluvias excesivas luego de la aplicación del fertilizante o cuando se aplica en el suelo seco, ya que se pierden los nutrientes y no le queda nada a las plantas, causando pérdidas económicas. Es importante que se consiga el fertilizante y se organicen trabajadores con anticipación, pues a veces el momento para aplicar el fertilizante es corto. Por eso, el punto de la época o momento adecuado es muy importante, tanto como la fuente y la dosis. Finalmente, no podemos poner el fertilizante en cualquier sitio, debe ir dirigido al lugar adecuado.
Para definir el lugar adecuado hay que saber dónde están las raíces. Podemos realizar cateos para observar dónde se encuentra la mayor cantidad de raíces de nuestro cultivo y colocar en este sector del suelo el fertilizante. Para que el proceso sea más efectivo, hay que colocar también algo de fósforo, porque sin este elemento no vamos a tener raíces y nuestros fertilizantes no van a llegar a la planta. Pedro no se olvida que por las raíces es por donde se alimenta la palma. Cada palma tiene una corona, una palera donde colocamos las hojas podadas, caminos de cosecha y zonas entre las palmas. Sabemos que en la palera está la mayor parte de raíces. Ahí podemos aplicar algo de fertilizante, lo que podamos de potasio y el fósforo. Al inicio de la plantación podemos poner mucho fósforo, como roca fosfórica, en todo el terreno. Esto ayuda a las plantas de cobertera, como la pueraria, más conocida como kudzu. El nitrógeno y el boro es mejor aplicarlo en la corona, pues la urea que no se disuelve en el suelo se pierde fácilmente. Si usas otras fuentes, como mezclas físicas, siempre mejor dirigirlas a la palera. Así fue como Pedro empezó a poner en práctica estos útiles consejos para lograr lo que tiene ahora. Y así como él, podemos aprender a tener mejores cultivos y palmas sanas, fuertes y productivas. La fertilización correcta y balanceada de sus palmas es fundamental para el éxito de su cultivo. IPNI y las asociaciones de cultivadores le ayudan a tomar las mejores decisiones en el manejo de la nutrición de sus palmas. Bueno, muchísimas gracias a estos tips que la unidad del servicio proveedor ha preparado a través de uno de los centros de investigación que tienen muy buena palabra y muy buen fundamento en este tema de fertilización, como es el INNI. Nos compartieron en este momento este video con tips básicos, pero tenemos unas preguntas que nos han compartido desde las diferentes zonas donde están transmitiendo este evento en vivo, desde Azopalmar, allí en Candelia, asimismo como desde San Alberto Cesar, donde están también reunidos algunos productores. Los saludamos desde aquí, desde Palma de Cesar, y agradecemos sus esfuerzos, así como a todos los que están desde sus casas transmitiendo en este momento. Voy a compartirles la pregunta para que el ingeniero Edgar nos haga el favor y nos conteste. Ya voy a compartirles para que, por favor, pues las preguntas que nos muy amablemente le han formulado al ingeniero Edgar. Nuestro aliado y colaborador, proveedor Roberto Santamaría, nos va a formular una pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Roberto? Bueno, yo siempre he tenido una inquietud, ya que en cuestión de la abonada pues nos cuesta demasiado este producto, ¿cierto? Mi pregunta es, antes de aplicar los fertilizantes y habiendo obtenido ya los exámenes de suelos, ¿por qué no aplicamos enmiendas que nos ayuden a que estos productos sean mejor absorbidos por las plantas? ¿Y qué productos son los recomendados? Y mi pregunta es, ¿por qué no los aplicamos? Bueno, nuestro agricultor. Bueno, excelente pregunta la de Roberto. Roberto, le quiero comentar lo siguiente. El tema de las enmiendas es muy importante en el cultivo de la palma de aceite. Pero desafortunadamente esta es una labor que se tiene que hacer antes del establecimiento del cultivo, porque la gran mayoría de las enmiendas se tienen que incorporar en el suelo. Entonces, yo me acuerdo que cuando arrancamos todos los procesos de crecimiento en nuestro núcleo, era lo primero que le ordenábamos a los agricultores, eran sus análisis de suelos. Y con los resultados de los análisis de suelos, nos va a decir si el suelo requiere o no requiere enmiendas. Y eso depende del grado de acidez que tenga el suelo y del grado de saturación de aluminio
que es siendo un nutriente importante, en exceso se convierte en un problema para la palma, porque inhibe la toma de los demás fertilizantes. Entonces lo que hacen las enmiendas es desplazar ese aluminio transitoriamente para que los fertilizantes que le estoy poniendo a la palma cumplan todo su objetivo. Pero esa es una labor que se tiene que hacer antes del establecimiento del cultivo. Sin embargo, después de un cultivo de palma de estar establecido, se pueden aplicar enmiendas, pero eso requeriría primero el análisis de suelos para que nos diga qué tanto aluminio tiene el suelo y qué tanta cantidad de las diferentes enmiendas requeriría. Pero tenemos que ser conscientes de que se deben incorporar al suelo mediante cualquiera de las tecnologías que hay, llámese cincelado, roturación del suelo o rastrillado, pero hay que incorporarlo. Entonces, muy buena pregunta, Roberto. Pero desafortunadamente es una labor que lo ideal es hacerla antes del establecimiento. Otra pregunta que por ahí está también haciendo don Jaime. Sí, señor. Vamos a reproducir la pregunta que nos envía don Jaime. Bueno, nuestro agricultor Jaime Rodríguez nos quiere formular una pregunta al respecto del tema nutricional. Sí, la pregunta mía es, siendo así como dicen ustedes, que dependiendo de las muestras foliares y la muestra de suelo le mandan a uno la nutrición, ¿por qué siempre a nosotros, por decir algo, en Azopalmar, siempre casi nos mandan a todos la misma nutricional a todos como igual? O sea, la pregunta mía es, los cultivos no son parecidos, entonces ¿por qué siempre mandan el mismo nutricional sea al uno o al vecino, como a todos iguales? Esa es la pregunta. Bueno, también una buena pregunta, don Jaime, una buena inquietud. Ningún programa de fertilización que se hace dentro del núcleo de nuestros proveedores se hace sin las herramientas básicas y fundamentales para poderlo elaborar, que son los resultados de los análisis foliares, resultados de análisis de suelos y las productividades históricas. Eso no implica que a algún agricultor no le pueda dar las mismas dosis que le dé a Pedrito Pérez. A Edgar Cepeda muy seguramente maneja las mismas producciones que tiene Benito Pérez. Su cultivo también está establecido en un suelo con idénticas características al de Edgar Cepeda. Tiene el mismo material, el mismo año de siembra. Entonces, es posible que se dé, en muchos casos, que se den dosis muy similares o casi iguales. En el caso de Azopalmar, nosotros tenemos muchos productores que los suelos son casi que iguales y las producciones son las mismas. Entonces, generalmente, da iguales resultados. A veces, ¿qué sucede? Que a un agricultor, por poner un ejemplo, le da 1.350 gramos de cloruro de potasio por palma en el año, por poner una dosis. Pero al vecino o al que tiene el mismo suelo le dio 1.325 o 1.300 gramos. Nosotros lo que hacemos es aproximar para que ustedes también puedan manejar las diferentes dosificaciones que hacen en sus fincas, para que también tengan ustedes una mejor logística. Entonces es factible que eso se dé. Eso es lo mismo que en los exámenes que yo ponía ejemplo de laboratorio. Puede ser que a mí me formularon 30 pastillas para cualquier problema que tengo similar al de un familiar, al de un compañero de trabajo. Al otro le formularon 20, pero a otro le pudieron formular las mismas que me formularon a mí. Entonces es posible y es factible que ese tipo de parecidos, como dice don Jaime. Había otra pregunta que vi por ahí en el chat de Edgar Hernández. De una vez aprovecho para contestársela. Tengo entendido que Edgar preguntaba que si yo, ¿qué tanto tiempo debo dejar entre la aplicación de un fertilizante u otro? Digamos que generalmente en los cultivos jóvenes, recién establecidos, hay que guardar un tiempo porque son bebés. Entonces, cuando son bebés, si yo lleno una palma de todo el fertilizante de una vez, no lo va a aprovechar al mismo tiempo y le puedo causar una intoxicación. Pero ya en cultivos establecidos, como la gran mayoría de los que tenemos en nuestro núcleo, yo puedo aplicar 2, 3, hasta 4 fertilizantes en un mismo momento, en el mismo día. Lo importante es que yo tengo que fraccionar las dosis. Entonces, si me están recomendando, por poner un ejemplo,
2 kilos de cloruro de potasio, 1,5 kilos de nitrógeno, pues yo tengo que dividir o fraccionar esas dosis en 2 o 3 para que la palma los pueda aprovechar. No es que le vaya a decir que le eche los 2 kilos de potasio de una vez o el 1,5 kilos de nitrógeno al mismo tiempo, porque eso es como si a mí me dieran en una sola comida los 3 golpes. Toca que dosificar o fraccionar muy bien la nutrición en la planta. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Edgar. En este momento también vamos respondiendo todas las preguntas a través del chat. No duden en preguntar, si no podemos respondérsela en este momento por audio, se la responderemos a través del chat, pero vamos a compartir la siguiente experiencia, porque esto no solamente es de teoría, vamos a compartir una de las experiencias de un productor que nos acompaña hoy aquí. El productor es Zahir Quintero, de la plantación de San Judas. Una experiencia exitosa de este productor que nuevamente nos motiva y nos confirma que fertilizar sí paga. Y le hace la invitación a que se una a aquellos que fertilizan 100% balanceadamente. El don Zahir nos acompaña en este momento desde aquí, desde la sala. En algunos momentos vamos a invitarlo a que pase aquí a la cámara y que también responda sus preguntas en vivo. Entonces, don Zahir estará dispuesto. Vamos a compartir su experiencia, que muy amablemente él nos quiere compartir a todos los productores en el día de hoy, en esta capacitación de fertilizar sí paga. Buenos días, mi nombre es Zahir Quintero Cabrales, estamos en el cultivo de palma San Judas, pues mirando los buenos resultados que hemos tenido, haciendo las fertilizaciones a su debido tiempo, y quien quiera buenas producciones tiene que hacer unas fertilizaciones con lo que se necesita en el cultivo de la palma. Yo también fui cultivador de arroz y nunca me fue mal en el arroz. Lo que pasa es que hay que mirar, hay veces, unos bajonazos que tiene el arroz. Entonces, hay que aprovechar otros cultivos, como es el cultivo de palmas. Y nos ha dado muy buenos resultados hasta ahora. Y yo creo que hay que seguir adelante y no sientan miedo, porque hay que abonar a su debido tiempo. La fertilización me ha dado resultado porque veo unas buenas producciones, como son las producciones anual de 31 toneladas a 32 toneladas. Entonces tenemos que seguir haciendo unas fertilizaciones a su adecuado tiempo para que hayan producciones, porque no, pues esto es a largo plazo. Usted sabe que hay unos bajonazos y como también se suben, hay veces la palma también sube el precio y sube. Entonces esperamos que todo el mundo siga haciendo lo mejor para que tengan buenas ganancias. ¿Cuál es su recomendación para aquellos productores que no fertilizan adecuadamente su cultivo? Que lo hagan para que no sientan esos bajonazos, que hay veces el impacto de los precios. Entonces, teniendo buenas fertilizaciones, cuando hayan buenos precios también van a tener buenas ganancias. ¿Qué considera usted con respecto al costo de los fertilizantes, don Zahir? Pues ingeniero, en parte a veces uno cree que es caro, pero se lo repercute de nuevamente cuando uno vende los productos y buenos pagos, que también Palma del Cesar pues siempre nos tiene en cuenta. Y
y hay que aprovechar esas oportunidades. Entonces yo los invito a que fertilicen para que tengan buenas ganancias. ¿Cuál es su apreciación de fertilizantes de poca credibilidad que se están promocionando actualmente en las zonas? Se están apareciendo muchas personas que venden 1 litro de fertilizantes para 1 hectárea de palma, pero ahí yo no puedo creer eso, porque la palma es un cultivo cuando absorbe y también produce muchas toneladas de fruto, para que con 1 litro de fertilizante se pueda tener 1 hectárea de palma. Entonces yo creo que hay que creerle a los ingenieros agrónomos de Palmas del Cesar, que nos hemos venido mirando los cultivos durante 10 años. Entonces no hay que ponerse a engañarse uno mismo, porque yo también deseara no abonar, pero si no abono pues no tengo buenas producciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abonar y estar muy de la mano con los ingenieros agrónomos para tener muy buenas producciones. Fertilizar sí paga, y síganlo haciendo para que tengan buenas ganancias. Bueno, ahí oyeron la experiencia exitosa de don Said, que muy amablemente quiso compartir su experiencia con nosotros. Y pues, ¿qué más que él, el productor de él mismo, poderles compartir? Les invitamos que vayan haciendo sus preguntas. Don Said está aquí al lado mío esperando sus preguntas para responderlas y poder ampliarle un poquito más de la experiencia de él. Vamos a continuar con la siguiente parte de estas experiencias, y es la experiencia que tiene y que hemos tenido desde parte de Palmas del Cesar, algunos datos muy interesantes, unas reflexiones que queremos dejarles en el día de hoy, y que las quiere hacer el ingeniero Edgar Cepeda, y pues no quiere pues pasar por alto y hoy regalarles esta experiencia, pues estas reflexiones desde la unidad de servicio al proveedor de Palmas del Cesar para todos ustedes. Entonces vamos a invitar al ingeniero Edgar a que haga sus reflexiones, esas reflexiones desde la unidad de servicio al proveedor, recordándoles también que por favor haga sus preguntas, y muy pronto aquí don Said responderá, y también pues estaremos atentos a responder esas preguntas con respecto a esta experiencia exitosa. Ingeniero Edgar, aquí está ya para que usted continúe. Bueno, buenas tardes. Como complemento a este tema de fertilizar sí paga, y como complemento al video y a todo lo que hemos visto, yo quiero hacerles una presentación de unas diapositivas donde correlacionamos todo lo que se ha visto a partir del taller, los mitos que nos hablaba el ingeniero Nolbert, el video que ustedes vieron de lo importante que es saber fertilizar, y lo que nos cuenta uno de nuestros productores líderes, don Said Quintero. Entonces voy a hacer una correlación entre qué pasa cuando fertilizo y qué impacto tiene sobre la productividad y sobre la incidencia de esa enfermedad tan peligrosa para nosotros, que ha llevado al traste con la palmicultura colombiana en varias regiones del país. Entonces, por favor, Anderson, ¿me comparte pantalla? Bueno, en esta diapositiva vemos cómo ha sido el promedio anual de cumplimiento de los planes nutricionales en nuestro núcleo de proveedores. Y este es un resumen, es un promedio. En el año 2017, del 100% de un plan de fertilización que se recomienda, nuestros agricultores aplican el 40%. En el 2018, el 37%, en el 2019, el 40%, y en el 2020 subimos al 47%. Yo me acuerdo que en el 2015, 2014, nuestros agricultores manejaban el 60, 70% de lo que se les recomendaban, eso terminaban aplicando, y teníamos unas muy buenas producciones en términos generales de la gran mayoría de nuestros agricultores.
pero uno es consciente de que los fertilizantes cada día son más caros y va a seguir siendo esa la tónica, porque desafortunadamente los fertilizantes, la materia prima principal que se utiliza para su elaboración de síntesis química es el petróleo. Entonces, los precios del petróleo tienen alta incidencia. Entonces, eso era para mostrarles cómo ha venido comportándose la aplicación de los planes de fertilización. La siguiente diapositiva, por favor, Anderson. Bueno, aquí entonces quiero mostrarles con unas gráficas muy sencillas qué pasa cuando, dependiendo de esos porcentajes, cómo se mueve la productividad. Entonces, en las gráficas del lado izquierdo, vemos que cultivos con menos del 60% de aplicación del plan de producción, sus productividades se han movido siempre entre las 14 a las 15 toneladas por hectárea. Cuando se aplica entre el 60 y el 80% del plan de nutrición, las productividades se mueven entre las 27 a las casi 32 toneladas por hectárea. Y cuando se aplican los planes de nutricionales por encima del 80%, que hay una gran cantidad de agricultores que lo hacen, siempre las producciones se mueven sobre las 30 y 32 toneladas por hectárea. Entonces está muy correlacionado el cumplimiento o el fertilizar con las producciones, de tal manera que vuelve y corrobora que fertilizar sí paga. La siguiente, Anderson, no sé si hay otra diapositiva. Bueno, esas eran, entonces era para complementar. Muchas gracias, Anderson. Buenas tardes para todos. Bueno, les comentamos que ya tenemos algunas preguntas para don Said, quien va a pasar en este momento a respondernos cuál ha sido su experiencia respecto al manejo de su plantación. Mi apreciado don Said, le comento, le transmito una de las preguntas que tenemos en el chat. ¿Cuál es la edad de su cultivo? ¿Cuál ha sido su productividad? ¿Y qué tanto fertilizante ha aplicado, don Said? No se le está yendo a don Said. Muy buenas tardes, Nancy, y aquí todos los ingenieros que están aquí presentes. La edad, yo tengo 20 hectáreas que fueron sembradas en el 2007 y también tengo 30 hectáreas que se sembraron en el 2011. Entonces, tenemos unas buenas producciones y invitamos a los agricultores para que hagan unas buenas fertilizaciones para que tengamos buenas ganancias, porque si se abona, yo hay veces me salgo de lo que me dan los ingenieros agrónomos y aplico hay veces cloruro de potasio de parte mía, yo les pido conocimiento, me dicen que sí, que lo puedo hacer. Si la plata me sobra o lo que sea, que lo haga, pero no es que le sobre, sino para tener buenas ganancias. Entonces, qué bueno que ganemos, que podamos decir sí paga hacer las fertilizaciones a su adecuado tiempo y estar muy pendiente, porque tampoco se puede dejar los abonos que los trabajadores lo hagan. Uno también tiene que estar muy pendiente, también cuidarlo, porque todo eso vale plata y uno no sabe qué se puede correr entre los abonadores y el abono. Entonces, para que tengamos ganancias, y todos estamos ganando, porque no solamente gana el productor, sino también gana el trabajador, y todos podemos darnos ese lujo de tener para poder las necesidades que se dan a diario. Muchas gracias, don Said, muy amable por su respuesta. Le comento que tenemos otra pregunta para usted en el chat, y dicen, ¿usted aplica todos los abonos que le recomiendan en palmas del Cesar? Nancy, eso siempre se ha venido haciendo, y hay que, como te digo, hay que mirar también los días, las lluvias, porque tampoco se pueden aplicar unos abonos un día que hay torrencial de aguas, porque esos abonos hay veces se van para las quebradas o se van para los otros amigos allá que tienen palmas más abajo. Entonces,
hay que hacer las cosas correctamente. Muchas gracias, don Said. Finalmente, ¿lo que usted se gasta en fertilización, la palma se lo devuelve, don Said? Nancy, si no me lo devolviera, no abonaría, porque me da mucho más ganancia, porque tú sabes que cuando las cosas se hacen bien, pues hay ganancias, y entonces siempre ha venido haciendo las cosas correctamente, a como las mandan los ingenieros agrónomos. Muchas gracias, don Said, por su participación, por respondernos estas preguntas. Recuerden que si tienen alguna pregunta adicional para don Said, con mucho gusto se la podemos transmitir. Por ahora, vamos a compartirle algunas preguntas al ingeniero Edgar que tenemos en el chat. Ingeniero Edgar, algunas preguntas que hemos recibido en este momento. Por ejemplo, tenemos una que dice que, pues como usted bien sabe, el cultivo de palma tiene mucho aporte de materia orgánica, pero si llegan a utilizar la pollinaza como una de las fuentes de esta materia, ¿cuál sería la forma adecuada de suministrarse, ingeniero? Bueno, importante esa pregunta, y digamos que era un tema que es complementario. No se está oyendo. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, importante pregunta que hacen. ¿Y por qué es importante? Porque todos somos conscientes de que hay que fertilizar. Y nos lo acaba de decir don Said, nos lo acaban de demostrar los hechos, los datos estadísticos de productividades, que cuando yo fertilizo por encima del 60% en un plan de fertilización que me recomiendan, mis producciones se mueven por encima de las 27 toneladas por hectárea. Pero también sabemos que son costosos. Entonces, yo tengo que buscar mecanismos de hacer más eficiente un plan de fertilización. Y cuando yo hago más eficiente un plan de fertilización, muy seguramente voy a lograr bajar la cantidad de fertilizante que pago o que le aporto al cultivo, porque dentro de un plan de fertilización los técnicos siempre consideramos las pérdidas. Y esas pérdidas, por lo que dijo ahorita don Said, de las lluvias, el tema del robo, todo la lisiviación, la escorrentía, pueden estar en el orden del 20 hasta el 30%. Entonces uno cuando hace un plan de fertilización le debe calcular esas pérdidas para que el cultivo pueda recibir las cantidades exactas. Hay maneras de yo quitarme esas pérdidas y estaría ahorrando plata y haciendo más eficiente el cultivo, y es a través de la materia orgánica. Por eso con Cenipalma hemos venido promocionando desde hace un buen tiempo, y ya tenemos experiencias muy valiosas de varios productores, de una gran cantidad de agricultores, entre esos don Said, que aplica hoja en el plato. Es muy seguramente se le olvidó contarnos que lo está haciendo, que aplica materia orgánica, raquis, toda esa biomasa que nosotros tenemos del cultivo para hacer que los fertilizantes que yo aplico sean más eficientes y me quito esas pérdidas. Pero tenemos otro tipo de materias orgánicas, como son las excretas animales, llámese gallinaza, llámese pollinaza, llámese bovinaza. Ese tipo de materia orgánica también son buenas, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque la gran mayoría de excretas animales, por no decir que todas, contienen muchísimo nitrógeno. Entonces, cuando yo aplico ese tipo de materia orgánica en suelos ácidos, ¿sí?, que tienen alta concentración de amonio en el suelo, si aplico más excretas, cualquiera de esas, que su alto contenido es nitrógeno amoniacal, ayudaría a acidificar más el suelo y a tener más exceso de aluminio. Al tener exceso de aluminio en el suelo, hago que los nutrientes que yo aplico no sean igual de eficientes para la planta. Entonces lo puedo hacer, pero no se me puede volver una costumbre. Ahí hablaba un video de que cuando yo tengo problemas de acidez en el suelo, las mejores fuentes de nitrógeno que debo utilizar son los nitratos, como nitras, como el nitrazán, el nitrato de calcio. Entonces es buena la gallinaza, pero hay que saberlo hacer y con una muy buena orientación, no como lo hacen varios agricultores que creen que con la gallinaza solucionan el problema y no fertilizan nada más. Entonces estoy llenando la palma de nitrógeno, la estoy poniendo muy verde, y lo que voy a hacer es desbalancear el fósforo, el boro y el potasio y los demás elementos, y la producción se me va para el suelo. Gracias, ingeniero.
Otra pregunta que tenemos en el chat tiene que ver con una pregunta que hace un agricultor con un cultivo joven. Él dice que está lloviendo a diario y desea saber si debe reprogramar la fertilización o definitivamente debe esperar hasta que las condiciones cambien, ingeniero. Bueno, otra muy buena pregunta. El tema de las lluvias es importantísimo. La gran mayoría de fertilizantes se tienen que aplicar en el suelo con muy buena humedad. Y desafortunadamente y afortunadamente al mismo tiempo, este año ha sido un año de muy buenas lluvias y estamos teniendo unas buenas precipitaciones a lo largo de las zonas palmeras de nuestro país. Yo tengo que ser consciente de que si pongo el fertilizante en una época como estas, que llueve todos los días, si no tengo materia orgánica en el suelo, si no tengo hoja en el plato, si no tengo raquis, que son, aparte de los beneficios que le dan al suelo física, química y biológicamente, me crean una barrera para evitar que el fertilizante sea arrastrado, como decía don Said, por el agua hacia las fincas vecinas, pues no lo debo hacer. Lo recomendable es que yo no fertilice con precipitaciones por encima de los 30 milímetros de agua. Cuando hablamos de 30 milímetros de agua, quiere decir que por cada metro cuadrado de suelo, 1 por 1 por 1, me caen 30 litros de agua en 1 metro cuadrado de suelo. Entonces, imagínense cómo será eso, casi más de media cantinada de agua que me está cayendo en 1 metro cuadrado. Entonces, no se debe fertilizar por encima de los 30 milímetros si estoy teniendo precipitaciones muy seguidas. Pero si llevo una semana sin llover y me cayeron 30, 40 milímetros y es una zona donde no tengo problemas de que se me quede el agua en la superficie del suelo, puedo fertilizar. Ojo, recomendación importantísima que acostumbra uno a ver en fincas cuando se está fertilizando, que los platos están inundados. No se debe fertilizar con platos inundados porque se perdió la platica. Es preferible esperar a que el agua baje y después sí aplicar el fertilizante. Una pregunta adicional que tenemos en el chat, ingeniero, ¿qué es más recomendable aplicar? ¿Mezclas químicas, mezclas físicas o fertilizantes simples? Bueno, muy buena pregunta también. Digamos que todo tiene su razón de ser. Yo personalmente, en mis 30 y pico de años de experiencia que llevo trabajando en Palma y por los resultados que hemos obtenido, soy más amigo de las mezclas simples, de los fertilizantes simples. Las mezclas físicas a mí personalmente no me llaman la atención. Yo he tenido desafortunadas experiencias con las mezclas físicas cuando uno no sabe de qué fuente las están haciendo. Es mejor los complejos químicos que provienen de síntesis química. Pero yo personalmente trabajo los complejos químicos, los trabajo en cultivos en desarrollo, en cultivos jóvenes que están empezando a mostrar su potencial. Pero cuando los cultivos entran ya en su fase de producción, es mejor para poder balancear adecuadamente el cultivo, trabajar fuentes simples. Por poner un ejemplo, como fuente de nitrógeno, el nitras, como fuente de potasio, el KCl, como fuente de fósforo, los que tradicionalmente conocemos. Es mejor hacerlo de esa manera, porque cuando yo aplico un complejo químico, por poner un ejemplo, un 13,6,23,4, estoy aportando en 1 kilo 130 gramos de nitrógeno, 230 gramos de potasio. Entonces, subo un nutriente, se me va y desbalanceo el otro. Entonces, por pretender subir el nitrógeno, puedo desbalancear el potasio. Entonces, para poder balancear muy bien un plan de fertilización, lo ideal es hacerlo con fuentes simples. Bueno, ingeniero, muy amable por sus respuestas. Tenemos una pregunta finalmente para don Said. Don Said, ¿todos los fertilizantes que aplicas los haces manualmente o usa tractor para la aplicación? Nancy, muy buenas. Siempre utilizamos manualmente, porque es que con tractor se hace en el cultivo de arroz, ¿no? De maíz, cuando tan pequeño. ¿Está oyendo? En La Palma no se puede, porque pues yo no lo creo, ni nunca lo he aplicado ni en arroz ni en maíz con tractor. Siempre se hace manualmente. Muchas gracias, don Said. Entonces continuamos con el ingeniero. Perdón, Nancy, complemento un poquito la pregunta que le hacían a don Said.
Digamos que hay varias zonas del país donde acostumbran a hacer fertilizaciones mecánicas. Hay muchas plantaciones grandes que por escasez de mano de obra hacen fertilizaciones con boleadora, pero eso tiene una ventaja, que es que se aceleran los planes de fertilización, porque es que el fertilizante cuesta plata y yo tengo que asegurarme que lo que aplique quede en el sitio exacto y me dé los resultados que tengo. Entonces, cuando yo aplico fertilizantes con boleadoras y adicional tengo gramíneas dentro del lote, uno de los mayores competidores por comida con la palma son las gramíneas, los pastos. Y desafortunadamente, como mínimo el 50% del fertilizante que se aplica con boleadora en lotes invadidos de gramíneas se perdió. Entonces estoy fertilizando el pasto y no tengo ganado dentro del cultivo, boté la platica. Entonces lo ideal, si hay buena mano de obra en la región, es utilizar esa buena mano de obra y hacerlo de manera localizada, en donde tengo la mayor concentración de raíces y donde no corro el riesgo de que el fertilizante se me pierda. Bueno, muchísimas gracias a don Saíque por su amable participación, por este gran alimento de experiencia, de la experiencia de él en campo, desde la confirmándonos que fertilizar sí paga. Ya para dar un pequeño cierre, a concretar el tema que hoy queremos dejar, le queremos recordar que esta es la primera sesión de la capacitación de Fertilizar sí paga. Habrá una segunda sesión donde se podrá alimentar unos conceptos más económicos y unos conceptos más dedicados a dar cómo aplicar, cómo es la manera correcta. Entonces habrá una segunda capacitación en el tema de Fertilizar sí paga en el transcurso de final de año. En esta primera sesión queremos, como hemos venido haciendo y hemos venido desarrollando, queremos incentivar y dejar unos conceptos muy bien claros para desarrollar nuestro objetivo central. Y quiero compartirles en este momento un pequeño concepto de qué significa, cómo se hace una fertilización y cómo comenzamos a desarrollar un plan de fertilización. Lo primero que debemos saber y lo que debemos conocer es qué significa el concepto de toneladas hectárea año. Todos oímos, todos nos dicen, no, es que yo produzco 10 toneladas por hectárea año, pero algunos nosotros ya, pero ¿qué será? ¿Será lo que yo produzco cada mes? Yo cada mes saco 10 toneladas o saco 50, saco 30. No, esto es un acumulado, es un indicativo muy importante que todos los palmeros debemos saber. Cuando nos pregunte cuántas toneladas de hectárea año produjo en el año 2019, debemos saberlo. ¿Por qué? Porque de ahí denota gran parte, uno de los factores más importantes para poder tener en cuenta en la fertilización. ¿Y cómo sacamos este dato? Es muy sencillo. El dato lo sacamos, primero tenemos que sumar todas las toneladas que producimos durante el año. En este caso voy a poner hipotéticamente el año 2019. En el 2019 yo produje 300 toneladas. Luego de esto tengo que mirar cuál es mi área de mi finca que actualmente tengo en producción. Para este caso hipotético que vamos a tocar en el día de hoy, 20 hectáreas. En 20 hectáreas yo produje en el 2019 300 toneladas. Y es muy sencillo, usted lo puede hacer en su casa y es muy importante que usted lo haga para la próxima capacitación, lo tenga bien claro. Entonces hacemos el ejercicio de dividir 300 toneladas que produje en el año, las divido sobre mi hectárea en producción, hectáreas actuales en producción, 20 hectáreas. Eso nos da el valor de 15 toneladas por hectárea año estoy produciendo actualmente. Este es el dato que todos los palmeros y todos nosotros los productores debemos conocer, porque esto nos denota un gran insumo
para el tema de la fertilización. ¿Y por qué esto? ¿Cuál es el otro dato que debemos conocer? Pues fácil. Ya hablamos cuál era el rendimiento de 2019. Tengo que darlo en toneladas por hectárea año. Pero también tengo que saber cuál es el año de siembra de mi cultivo. Cuándo yo sembré el cultivo, si fue en el primer semestre de tal año, el segundo semestre de tal año. Pero tengo que tener muy claro la fecha de siembra de mi cultivo. ¿Por qué razón? Ya sabemos que 15 toneladas por hectárea año lo vimos ahorita en este momento por hipotéticamente y ya lo aprendimos a hacer. Pero un ejemplo, yo sembré mi cultivo en el 14 de octubre de 2008. ¿Cuántos años tiene? Entonces, al día de hoy, ese cultivo tiene 12 años de edad. Es simplemente, hoy estamos a 14 de octubre de 2020. Pues hacemos la resta y estamos a 12 años de edad. Este ya es el segundo dato que debemos tener muy claro todos los palmeros para cuando vayamos a dar insumos a nuestros asesores técnicos. Pero aquí viene una gran pregunta y todos nos preguntamos, ¿cuál es mi máximo potencial productivo? ¿Dónde yo tengo que estar ubicado? Ah, no, es que los ingenieros hablan siempre de un teórico. Sí, teóricamente hay unos teóricos que nosotros manejamos técnicamente que lo han mostrado los centros de investigación y nos dan una guía que de acuerdo a la edad de cultivo uno debería tener las toneladas promedio por hectárea año. Pero desde los diferentes equipos técnicos, con toda la información que tenemos de los productores, vemos en qué zona está ubicado que el productor, este productor que hablábamos que producía 15 toneladas y es un cultivo de 12 años, ese cultivo tiene 12 años, debería estar aquí en 12 años, debería estar en 30 toneladas, en el teórico. Pero cuando yo analizo que los vecinos de este productor, en realidad ninguno ha demostrado ese potencial, pero sí alguno ha alcanzado 25 toneladas por hectárea año. Me puede dar a entender que ese cultivo podría llegar allá. Ese podría ser un máximo potencial de la zona. Entonces, esto es máximo potencial, es los insumos que toma la unidad de servicio de proveedor de palma de Cesar, porque conoce las producciones de todos. Los conoce a todos y por eso es el equipo técnico más idóneo para formular un plan de fertilización porque conoce las zonas. Entonces podemos tener entonces ya podemos decir, uy, yo podría producir 25 toneladas, no he alcanzado eso, estoy en 15, me faltan 10 toneladas. Entonces ahí es donde comienza a decir, bueno, yo fertilizo, debería fertilizar para alcanzar 25, ¿cómo lo comienzo a hacer gradualmente para poder alcanzarlas? Aquí viene el siguiente ejercicio y eso es lo que queremos hoy, que nosotros todos aprendamos. Comenzamos a hacer cuentas y las cuentas son fáciles y esta es una parte de como de 4 fases que hace un ingeniero agrónomo, pero quiero dejar este insumo hoy porque es lo que usted cosecha. Usted cuando extrae 1 kilo de frutos de su plantación está quitando una cantidad de nutrientes al cultivo. Esa cantidad de nutrientes que usted extrae se la está quitando el suelo si usted no la aplicó. Por eso entonces existe una regla básica que es uno de los principales aspectos que tiene en cuenta, aparte de otros, el ingeniero agrónomo. Entonces, primero, para yo producir 25 toneladas por hectárea al año, ¿qué es lo que yo podría alcanzar en el ejercicio que venimos en consecuencia a la diapositiva anterior? Yo debería aplicar en nutrientes básicos una cantidad de nitrógeno, una cantidad pura de fósforo, una cantidad de potasio, una cantidad de calcio, una cantidad de magnesio, una cantidad de boro, una cantidad de cobre, una cantidad de hierro, de manganeso, de zinc, de azufre. Estos son los principales que coloqué aquí, pero estas cantidades son las que extrae el cultivo solamente por extraer 1 kilo de fruto o 1 tonelada de fruto de su cultivo. Kilogramos por hectárea al año debería usted aplicar de estos nutrientes para reponer lo que lo que el cultivo me produjo o que me quiere producir. Si yo convierto esto a nutrientes, lo que yo conozco hoy en día, que son las fuentes, como lo que hablábamos antes, el nitrazán, el nitraz, el fosfité de potasio, el cloruro de potasio, todos son fuentes conocidas. El MATS, la quieserita, el borato, para
para poder yo producir estas 25 toneladas, debería yo aplicar esta cantidad de fertilizante. Uy, y todos nos asustamos. Uy, es muchísimo fertilizante. Muchísimo fertilizante. Pero eso fue lo que yo les traje. Entonces, vamos a comprobar si hagamos las cuentas y eso funciona, si eso nos está reponiendo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, que es un ejercicio de económico. Entonces, si yo fertilizara 25 toneladas por hectárea al año, yo ya sé cuánto me vale los fertilizantes. Y esto es un promedio de este año de los fertilizantes. Han estado subiendo y bajando, pero es un promedio y puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero es un promedio que nos ayuda a hacer un ejercicio matemático. El valor que el fertilizante, entonces el nitrat vale 882 pesos el kilo. Tengo que aplicar 4 kilos por palma. Entonces, a una palma le aplico de nitrat, tendría que invertirle 3.569 pesos. Y así sucesivamente por todos los nutrientes. Y así se da cuenta que usted está observando que esos 14 kilos por palma al año, para poder alcanzar los 25 toneladas por hectárea al año, que puede ser paulatinamente, voy aplicándolo y voy a tener esos resultados a futuro, yo te voy a invertir 19,000 pesos por palma para poder alcanzar esa productividad. Pero ahora hagamos un ejercicio sencillo. Esa por palma, en 143 palmas que tiene una hectárea, ¿cuánto me vale la fertilización? 2.795.000. Eso es un promedio. Pero solamente hagamos cuenta de esa manera. Todo el mundo se escandaliza. Mucha plata. Muchísimo. Eso es demasiado. Ah, pero ¿cuánto le valdría si esas 25 toneladas la llegara a producir? Que probablemente la va a lograr porque su vecino alrededor nos demostró que sí puede. Le vale 8.750.000 pesos. Eso es el 32% del costo de lo que usted debería invertir para alcanzar esas toneladas. Entonces, estos son los ejercicios simples, básicos, que yo sé que hay más que hacer análisis, pero que queríamos como comenzamos a hacer cuentas. En la próxima capacitación haremos más cuentas y queremos compartirle este cuadro para que se dé cuenta que fertilizar sí paga. El cultivo repone, el cultivo lo da, sí vale la pena invertir y vale la pena invertir en el cultivo. Entonces, hagamos cuentas. Entonces, esta es la reflexión que quería dejarles desde mi parte y aquí desde la unidad de servicio al proveedor para poder compartirles que la fertilización sí paga. Y estamos en este espacio para poder compartir todas esas experiencias y poder decirle fertilizar sí paga. Ingeniero Edgar, ¿qué opina? ¿Cómo nos ha ido en el transcurso de esta sensibilización? ¿Qué opina, ingeniero Edgar? Bueno, yo personalmente ando muy contento mirando aquí el número de participantes. No se está oyendo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno. Gracias, Gilberto, por ayudarme en ese tema. Bueno, yo personalmente estoy muy contento con este primer taller virtual que estamos haciendo. Aquí mirando en la pantalla veo que tenemos 64 participantes conectados. Eso demuestra el interés del tema que estamos tratando. Y definitivamente, como yo lo dije al principio y lo hemos venido corroborando a lo largo del recorrido de este taller, la fertilización es un tema importantísimo en todo el cultivo de la palma. Es decir, la comida en todos los seres vivos juega un papel fundamental. Si nosotros no nos alimentamos bien, si no alimentamos bien la palma, pues no vamos a tener las producciones. Alguien le hacía una pregunta a don Said, que si era rentable fertilizar, y él nos contestó con toda su sinceridad, con toda su capacidad, que sí es rentable, y ahí nos lo acaba de demostrar el ingeniero Anderson con el ejercicio práctico, que es la realidad de que fertilizar sí paga. Entonces yo, para concluir mi intervención en este momento, los invito a que en medio de todas las dificultades fertilicemos porque si
dejamos de fertilizar la palma, muy seguramente la alcancía que es el suelo se va a agotar. Y cuando se agote esa alcancía, el cultivo no nos va a producir. Les hago otra invitación. Están apareciendo, digo yo, vendedores de ilusiones, magos, a ofrecernos de todo tipo de nutrientes. Y don Said por ahí en su video nos decía que si yo echo 1 litro de algún fertilizante que estén promocionando, soy capaz de reemplazar los 8, los 10, los 7, los 6 kilos. Eso es totalmente falso. Es difícil de creer que con 1 litro de fertilizante líquido yo sea capaz de reemplazar. Hay agricultores que cayeron en esa práctica. ¿Y por qué? Pues uno, si se pone en los zapatos de un agricultor que no hace las cuentas como las acaba de hacer Anderson y como las hacen muchos de los agricultores eficientes, pues caen en la tentación de echar esos productos. Y tenemos unos casos documentados que sus producciones se les vinieron para el suelo 2, 3 años después. Eran agricultores que producían 20, 24 toneladas por hectárea año, y 2 años, 3 años después llegaron a las 8 y a las 10 toneladas por hectárea. Se les vino la producción un 50% por debajo, supuestamente porque se ahorraron una plata y lo que hicieron fue perderla. Entonces yo los invito a que crean en sus equipos técnicos, a que crean en sus asesores, a que crean en sus núcleos. En el caso particular de Palmas del Cesar, si sumamos la experiencia de todos los ingenieros y técnicos que ustedes tienen a disposición sin ningún costo, sumamos yo creo que casi 3 siglos de experiencia en esto. Nosotros de lo único que sabemos es de palma. A mí no me pregunten de arroz. Yo lo único que sé de arroz es que con carne oreada, con yuca y con un buen ají y una buena carabina es una berraquera. Pero de palma algo sabemos, y lo que no sabemos se lo preguntamos a los expertos que saben más que uno. Entonces confíen y crean en sus equipos de asistencia técnica, bien sea particulares o lo de sus núcleos, que nosotros, el único objetivo que nos mueve es ayudarlos y apoyarlos. Ese es el compromiso que nosotros tenemos dentro de ese convenio de colaboración empresarial que tienen ustedes con Palmas del Cesar. Para eso estamos. Y su unidad de servicio al proveedor siempre estará disponible para ustedes las 24 horas del día, los 365 días del año. Dejaremos de estar disponibles para ustedes el día que el de arriba nos llame a chupar gladiolo. Muchísimas gracias a todos. Ingeniero Edgar, muchas gracias. Bueno, vamos a darle respuesta a algunas de las preguntas que tenemos aún en los chats. Bueno, una de esas, ingeniero Anderson, tiene que ver con un agricultor que nos dice que si él tiene 2 cultivos de 2 años diferentes de siembra, ¿es válido sacar el promedio de los 2 cultivos o llevar los promedios de productividad por separado? Muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Los promedios de productividad debe ser por separado, ¿sí? Cada año de siembra debe producir individualmente. Esto es lo que asegura que nosotros tengamos unas productividades bien diferenciadas y no apliquemos una fertilización en forma no tan correcta y le apuntemos a una productividad que sea la más correcta. Entonces sí le recomendaría que haga su promedio individual, que cuente sus racimos individualmente, que también haga un peso promedio individual para que pueda tener un dato preciso. Y si usted observa, gran parte de lo que fertilizan está en la extracción, lo que extrae el cultivo. Muchas gracias. Otra pregunta adicional que hemos recibido, ingeniero Anderson, tiene que ver con la presentación que acabaste de realizar. Algunos agricultores desean saber si ese ejemplo que mostraste en el análisis de productividad, el consumo de fertilizantes era para un periodo de año o era semestral. El consumo que acabaron de ver, que es extracción por un año, extracción de kilogramos del nutriente por un año. Así que requiere el cultivo por un año, solo simplemente en extracción. Hay más variables. Si ustedes ven, simplemente tuve en cuenta lo que extrae el cultivo, pero hay unas variables que tienen también en cuenta, como es el tema de los resultados de análisis foliares, los resultados de análisis de suelos, que son muy importantes porque nos permiten ver si los nutrientes están subiendo, si están en la planta disponibles. Igualmente, hay que ver también las deficiencias que nos muestra el cultivo.
son cosas que conoce el asistente técnico, por eso es muy importante que su asistente técnico lo conozca muy bien. Pero gran parte, lo que ustedes lograron ver, hace parte de ese proceso de extracción que hace el cultivo por producir toneladas de racimo de fruta fresca. Una pregunta adicional para ti, ingeniero Anderson. En línea con lo que acabas de mencionar de los análisis foliares, tenemos un agricultor que nos pregunta que si bien se realizan 2 aplicaciones de fertilizantes en el año, ¿sería válido también realizar 2 muestreos en el año? ¿O con un solo muestreo es suficiente? Bueno, entonces hay muchas personas, y si ustedes vieron el video, vieron que nos recomendaban hacer 3 fertilizaciones en el año, y eso se habla de fraccionamiento, ¿sí? Usted puede comprar 2 veces al año y hacer el fraccionamiento que usted más considere de acuerdo pues al tipo de suelo y de acuerdo a las condiciones. ¿Cuántas veces debería hacer un análisis foliar? Lo recomendado y que hemos hecho muchos estudios desde el Centro de Investigación de CENI Palma es que hagamos uno al año y lo hagamos siempre con la misma casa que nos hace el mismo laboratorio que nos haga los análisis foliares, porque a veces por diferentes muestras o diferentes químicos que utilizan o técnicas que se utilizan, a veces difieren de un laboratorio a otro. No quiere decir que sean diferentes, sino que la medida de evaluación es diferente. Entonces te recomiendo que haga uno al año, un análisis foliar al año. Se recomienda de cada 2 o 3 años hacer un análisis de suelo. Esos son los aspectos básicos que usted debería de tener en cuenta. Entonces, no cada vez que fertiliza hago un análisis foliar, sino que cada año yo miro a ver cómo está en la planta los nutrientes, y también me sirve a mí para ver lo que apliqué, si subió o no subió, o si debo mejorar más en aspectos. ¿Recuerdan aquel video de los tips? Ahí nos dieron unos tips. Puede ser que estemos aplicando toda la fertilización, pero no estemos cumpliendo esos tips. Es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden, fertilizar siempre paga. Bueno, vamos a finalizar con 1 o 2 preguntas más que tenemos en el chat, ingeniero Edgar. Una de ellas tiene que ver con una pregunta respecto al uso de hidrosolubles, ingeniero. ¿Es válido reemplazar los edáficos por hidrosolubles líquidos? Bueno, muy buena pregunta. Y digamos que yo di como una abrebocas cuando estaba haciendo el cierre. Definitivamente, para mí, no. Y no por una sencilla razón, porque la palma es un cultivo de alto rendimiento. Y todos el tema de fertilización debe estar validado. Y en palma, lo único que está validado por todos los centros de investigación a nivel mundial, en palma de aceite, en Malasia, Indonesia, Centroamérica, Colombia, México, Ecuador, son los fertilizantes edáficos. Ese cuentico de los hidrosolubles, pues desafortunadamente para muchas casas, con todo el respeto de ellas, la palma de aceite es de los pocos cultivos que ha logrado sobrevivir y se convirtió en un nicho de mercado para muchas casas comerciales. Y resulta que esas casas comerciales empezaron con el pie izquierdo, cuando debían haber empezado con el pie derecho. No debemos cerrarnos a las nuevas tecnologías. Somos conscientes de que el mundo está cambiando y nos tenemos que ir adaptando. Pero todo tiene que ser validado. Y resulta que las casas comerciales no quieren invertir un solo peso en protocolos de investigación. Quieren es vender. Entonces, cuando un promotor, con todo el respeto de ellos, de los colegas que trabajan en casas comerciales, lo que les interesa es vender, estamos jodidos. A nosotros nos tiene que importar es que lo que yo quiero promocionar o mostrar o vender realmente sea bueno. Y pueden ser productos muy buenos, pero mal manejados comercialmente pueden fracasar. Entonces, en palma de aceite los hidrosolubles no están validados. Cenipalma está trabajando en ese tema, pero no ha encontrado resultados satisfactorios. Vuelvo y lo digo, es imposible que usted con 1 litro, como lo decía don Said, porque a don Said tengo entendido que lo abordaron, pero no es pendejo y no cree y no come entero, que con 1 litro de un fertilizante líquido en 18 metros cuadrados que tiene un plato y una palma, pretenda reemplazar los 7, los 8, los 10 kilos de fertilizantes edáficos. Entonces no coman cuento, cuando lleguen esos vendedores de ilusiones, dígale, hágame el favor y me deja 1 litro, regálemelo
y cogemos unas palmitas y lo probamos. Y con la asesoría de los ingenieros agrónomos de Palmas del Cesar o de los núcleos a quienes ustedes les venden algunos la fruta, pues entonces nos asesoramos y montamos un protocolo de investigación y comprobamos. Si funciona, pues entonces en lugar de 3, 4 palmas, me voy a ir con 1 o 2 hectáreas de las 10 o de las 20 que tenga, hasta que yo esté totalmente seguro que esa joda sí sirve. Mientras tanto, no. Ingeniero, lo que pasa es que se nos está apareciendo un problema en la palma, que los gajos se están pudriendo. Después de que ya salen ya en el corozo pequeñito, entonces se nos pudre. Entonces yo quería saber a ver qué está pasando con eso, preguntar sobre eso, porque yo tengo la inquietud de que una palma bien nutrida, una palma que la estamos abonando normal, y no sé qué estará pasando, entonces yo quiero saber eso. Bueno, don Dairo, una muy buena pregunta también. Digamos que es un fenómeno, el secamiento de los racimos se puede presentar por diferentes causas. Hay 2, que son las principales. El tema de estrés hídrico y otro por deficiencias nutricionales. Si se me presenta en la época de verano, es porque hay aborto de flores y de racimos por falta de agua. Acuérdese que la planta, igual que nosotros, necesita agüita para sobrevivir. Entonces, un estrés hídrico trae como consecuencia aborto de flores y racimos. Pero si ese fenómeno se presenta en una época de invierno que se puede dar, se debe a elementos menores y básicamente al boro. El boro es un nutriente fundamental, como son todos los demás, en el tema de cuajamiento. ¿Y qué puede pasar? Que cuando hay deficiencia de boro, no hay buena polinización. Resulta que todos ustedes han visto, cuando nace, sale una flor femenina, sale unas florecitas de color blanco. Cuando son polinizadas, se ponen de color rosado. Eso es lo que nosotros llamamos posantesis. Cuando están blanquitas, es antesis. Resulta que cuando hay deficiencia de boro y calcio, esos 2, el tubo polínico, que es donde entra el polen para que cuaje y se forme el racimo, es muy delgadito, y así usted tenga polen, ese polen no entra por la delgadez del tubo polínico causado por boro. Entonces, si la planta no está bien nutrida en boro, pues se perdió el trabajo de todos los otros nutrientes, porque no abre el tubo polínico y no hay buena polinización, y entonces se me malogró el racimo. Se puede dar también cuando el racimo se forma, cuando hay deficiencia de calcio. Resulta que el boro, el calcio y el zinc son poco móviles, es decir, se mueven muy lentamente dentro de la planta. Esos nutrientes suben por el xilema y se mueven en la planta muy lentamente. Entonces, generalmente esos nutrientes no llegan sino hasta el nivel 17 de la hoja. Y entonces, un poco de esos nutrientes suben al área foliar, a los niveles 9, al nivel 5, al nivel 5, al nivel 1. Entonces, por eso la planta yo tengo que nutrirla bien con elementos menores, boro, calcio y zinc. Entonces, básicamente es eso. Don Dairo, cuando vaya la ingeniera Lisset a su plantación, muy seguramente revisarán con más detalle ese tema. Nuestro aliado y colaborador, proveedor Roberto Santamaría. Bueno, le agradecemos a todos esas grandes preguntas, esas valiosas preguntas que nos han realizado en el día de hoy. Ya estamos terminando nuestro evento, hasta las 4 de la tarde vamos el evento, ya faltan unos minutos, pero no sin antes de darle el saludo desde nuestro sitio donde tenemos unos productores que nos están acompañando. Entonces vamos a dar el saludo desde Azopalmar. Vamos a ver las personas, nuestros productores de Azopalmar que nos están acompañando, nuestros técnicos de Palma de Cesar. Nuestro aliado y colaborador. Muchísimas gracias por participar. En este momento vamos a darle la palabra a Nancy para que Nancy dé el cierre ya del evento. No se pierdan la próxima capacitación. Muchas gracias por la paciencia que nos han tenido. Esto es el primer evento de capacitación.
y lo que hemos intentado es que ustedes se puedan llevar todo este mensaje de fertilizar sí paga. Anderson, muchas gracias. Ingeniero Edgar, a todos nuestros compañeros que estuvieron vinculados en esta actividad, a nuestros queridos proveedores, muy amables por participar, por conectarse en este primer taller virtual que la compañía ha querido llevar hasta ustedes. Toda la compañía pues ha querido utilizar estos mecanismos que tenemos actualmente para poder mantener un vínculo con ustedes, y creo que como balance de este ejercicio, creo que ha sido positivo. Por favor, excusarnos las dificultades técnicas que se hayan podido presentar. Asimismo, indicarles que las respuestas de las preguntas que quedaron pendientes dentro del chat serán remitidas a sus correos electrónicos. Todo será respondido para que ustedes queden con toda la información. Asimismo, invitarles, se abrirá una nueva sesión de este tipo. Les estaremos remitiendo la invitación, seguramente será para el mes de noviembre. El objetivo es que nos puedan acompañar y asimismo pues pedirles que nos sigan pues acompañando en todos estos procesos. Palmas del Cesar sigue volcando todos sus esfuerzos para atenderlos en todos los aspectos agronómicos y administrativos, comerciales. Pedirles que nos tengan la paciencia, pues la atención ha sido un proceso difícil a razón del COVID, ha sido un proceso de adaptación en muchos aspectos de nuestro servicio, pero estamos a disposición de ustedes. Gracias por este espacio, hemos cumplido con el horario que habíamos establecido inicialmente y bueno, estaremos en comunicación permanente con todos ustedes, muy amables, y les deseo una excelente tarde de parte de todo el equipo de Palmas del Cesar. Llena de muchos conocimientos. Nosotros como técnicos también aprendimos de ustedes, señores agricultores, señores proveedores. Los queremos muchísimo y esperamos, como dijo Nancy, en un segundo taller también contar con su masiva participación. En nombre de la compañía Palmas del Cesar, agradecerles a todos ustedes, a don Said muy especialmente por habernos acompañado y por rendir su testimonio, y que tengan una muy buena tarde y que siga ganando Colombia en las eliminatorias. Hasta luego. Quienes deseen terminar, pueden darle la opción salir, que está ahí en las pantallas de sus celulares o computador para colgar la llamada. Ya damos por finalizado el taller, fertilizar sí paga.
Muchas gracias por toda tu ayuda. Ahí está.